Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo, les doy la bienvenida a este curso de lenguaje. Bien, vamos a aprender un tema nuevo el día de hoy. El tema que vamos a aprender es la sílaba. Vamos a hablar todo acerca referente de la sílaba. Bien, ¿qué es la sílaba? La sílaba es un fonema que se pronuncia en una sola emisión de voz. Esto quiere decir que la pronunciación de una palabra, bien, se divide en sílabas. No podemos pronunciar una palabra en un solo tono de voz. Tenemos que separarlas en sílabas. Bueno, hay excepciones como los monosílabos. Pero en fin, todas las palabras se separan en sílabas para poder emitirlas en un solo golpe o emisión de voz. Una sílaba puede ser una vocal. Por ejemplo, tenemos todas las vocales que ya conocemos, ¿no? A, E, I, O, U. Pero también una sílaba es la unión de dos o más letras, ¿no? Ma, me, mi, mo, mu. Vemos dos letras en cada sílaba, ¿no? Dos letras. O también más de dos letras, como acabo de decir. Más, mes, mis, mos y mus. ¿Ya? Aparecen tres letras. Acuérdate, la sílaba puede estar dividida en dos letras o en más de dos letras. En este caso hay un ejemplo de dos y de tres letras. Ahora, ¿por qué es importante reconocer e identificar una sílaba? Vamos a reconocer una sílaba, ¿por qué? Para poder reconocer la sílaba que tiene mayor entonación de voz. ¿Por qué es importante? Porque es importante reconocer la sílaba que tiene mayor entonación de voz. Y segundo, es importante porque es necesario dividir correctamente una palabra. En estas dos nos vamos a detener en todo el curso de hoy para poder definir la sílaba. Bien, para poder reconocer la mayor entonación de voz en una sílaba y para poder dividir correctamente una palabra. Bueno, hablamos de el primer tema importante, ¿sí? Porque es importante porque hay que reconocer la sílaba que tiene mayor entonación de voz. ¿Y por qué es importante reconocer esta sílaba? Muy sencillo, alumnos. Porque debido a esto podemos acentuar las palabras. No todas las palabras se acentúan de la misma manera. No podemos ver una palabra con tres sílabas y entonarlas de la misma manera. No, tenemos que agruparlas de manera que podemos reconocerlas como palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. Bien, ahora, número 2. Es importante reconocer e identificar una sílaba para poder dividir correctamente una palabra. Bien, ¿y por qué es importante? Vamos a dividir correctamente una palabra en tres grupos. 1. Las sílabas por el número de letras. 2. Clasificación de las sílabas. Y 3. Vamos a clasificar esas palabras por el número de sílabas. ¿Bien? Ahora, las sílabas por el número de letras. Tenemos la primera, que son las sílabas monolíteras, ¿no? Te está diciendo ahí mono, que significa uno, literal, que significa letra. Esa es la traducción literal. Bien, entonces vamos a tratar que las sílabas sean contadas por el número de letras. En este caso tenemos las monolíteras. Bien, ¿qué son las sílabas monolíteras? Son cuando las sílabas tienen una sola letra o vocal, ¿ya? Tienen solo una letra o solo, bueno, en este caso solamente una vocal. ¿Bien? Por ejemplo, ala, idioma, canoa,
caótico. Nos está diciendo que las monolíteras, las sílabas monolíteras, solamente tienen una sola letra, una vocal. En el primer ejemplo de ala, ¿cuál crees que sea la sílaba monolítera? ¿A o la? ¿Cuál de las dos? Muy bien, es A, porque solamente tiene una letra y en este caso una vocal. En idioma, ¿cuál sería la sílaba monolítera? Vemos que hay tres sílabas. Acuérdate, mono viene de uno. Entonces, la, la sílaba monolítera sería la I, solamente una letra, nada más. En el tercer ejemplo vemos la palabra canoa. También se divide en tres sílabas. Esta palabra tiene tres sílabas y una de ellas es monolítera. ¿Cuál será? Muy bien, la sílaba A. Y por último tenemos la palabra caótico, que está dividido en cuatro sílabas. Y en este caso, la sílaba monolítera sería la segunda sílaba, la letra O. Bien, continuamos. También tenemos las sílabas bilíteras. Ya no es monolíteras, que viene uno. Bi quiere decir y viene del término dos. Dos letras. Acuérdate, estamos hablando de las sílabas, no de palabras. Si estuviéramos hablando de palabras, tendría el conjunto de sílabas, pero en este caso las sílabas es un solo golpe de voz dentro de una palabra. Bien, entonces, ¿qué son las sílabas bilíteras? Son cuando las sílabas tienen dos letras. Muy bien. Por ejemplo, mi, la, el, yo, su. Bien, por ejemplo, tenemos otras palabras. Por ejemplo, todos, parientes y venganza. Tenemos tres ejemplos y vamos a tratar de identificar aquí las sílabas bilíteras. En el primer ejemplo de la palabra todos está dividido en dos sílabas. ¿Cuál de esas dos sílabas tiene dos letras? To o dos. Muy bien, la primera, ¿verdad? To. Esto es una sílaba bilítera porque está compuesta por dos letras, una consonante y una vocal. En el segundo ejemplo, parientes. ¿Cuál sería la sílaba bilítera? Muy bien, la primera también, que sería pa. Está compuesto por dos letras, también una consonante y una vocal. En el tercer ejemplo, venganza, ¿cuál sería la sílaba bilítera? Muy bien, la última sílaba, sa, también está compuesto por dos letras, que es una consonante y una vocal. ¿Bien? Tenemos las sílabas trilíteras. Ya más o menos te estás enterando de dónde viene la palabra tri. Mono viene de uno, bi viene de dos, tri, fácil. Las palabras trilíteras son cuando las sílabas poseen tres letras. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra pie, los, sus, sol, luz, son palabras que tienen tres letras. En este caso he dictado monosílabos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una palabra tiene más de dos sílabas? ¿Cómo podríamos identificar las sílabas trilíteras? Simplemente viendo que la sílaba tenga tres letras. En el siguiente ejemplo lo vas a ver de mejor manera. Tenemos la palabra torta, parientes también y venganza. En este caso, en el primer ejemplo, torta. Torta, ¿cuántas letras tiene? En realidad toda la palabra tiene 5 letras. Toda la palabra está dividido en dos sílabas. Pero ¿cuál de las sílabas es trilítera? Muy bien, la primera. ¿Por qué? Porque tiene tres letras. En este caso dos consonantes y una vocal. También tenemos en el segundo ejemplo parientes y es la última sílaba. ¿Por qué? Porque también tiene tres letras. En el caso de la primera sílaba y la segunda no tienen tres letras. Acá tiene dos y acá tiene cuatro. No sería una sílaba trilítera. Y en el último ejemplo sería de venganza, la primera sílaba, ven, porque está compuesto con tres letras, dos consonantes y una vocal.
también tenemos la segunda sílaba. La segunda sílaba también está compuesta por 3 letras. En este caso, el último ejemplo, venganza, tiene 3 sílabas y 2 de sus sílabas son trilíteras. 4. Las sílabas polilíteras. Poli viene de mucho, ¿de acuerdo? Y literas viene de letra. ¿Qué son las sílabas polilíteras? Son cuando las sílabas constan de 4 o más letras, ¿de acuerdo? De 4 para arriba quiere decir muchas, o sea, polilíteras. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, las palabras plan, Dios, flan, pues, tren. Bien, son sílabas polilíteras porque vienen de 4 a más sílabas. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, trastienda, la palabra parientes y la palabra prendedor. Bien, en el primer ejemplo, en el trastienda, que está compuesto por 3 sílabas, ¿cuál sería la sílaba polilítera? ¿La primera sílaba, la segunda o la tercera? En este caso habría 2 sílabas, ¿de acuerdo? La sílaba tras y la sílaba, bueno, acá no está, la sílaba tien, ¿de acuerdo? La sílaba tien también es polilítera, ya que tiene 4 letras. En este caso hay, en la primera palabra hay 2. En el segundo, parientes, sería en la segunda sílaba, la sílaba rien. Y en la última, emprendedor, tenemos la primera sílaba que es polilítera. Muy bien. Recuerda que aquí la segunda también es polilítera, sino que ha habido un error de configuración. Seguimos. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de las sílabas. Recuerda que las sílabas se clasifican en simples, compuestas, directas, indirectas y mixtas. Vamos a definirlas brevemente para que puedas saber a qué nos estamos refiriendo. 1. Las sílabas simples. ¿Qué son las sílabas simples? Son las sílabas que tienen solamente una vocal, ¿de acuerdo? Dentro de una palabra hay sílabas, ¿de acuerdo? Si en esas sílabas solamente hay una vocal, son las sílabas simples, como por ejemplo zapato, comida, alicaído y estuche, bueno, entre otros. Bien, en el primer ejemplo, zapato, fíjate, en estas sílabas solamente hay una vocal. En el segundo ejemplo, el tercero y en el cuarto también. Cuando hay una vocal en una sílaba, se dice que las sílabas son simples. Seguimos. 2. Sílabas compuestas. Las sílabas compuestas son sílabas que tienen más de una vocal o consonante. En este caso puede haber 2 vocales o 2 consonantes dentro de una sílaba, como por ejemplo ciencia, clásico, permiso y estuche. Vamos a identificar en cada ejemplo cuáles son las sílabas compuestas. En el primer ejemplo, ¿cuál crees tú que es la sílaba compuesta? ¿100 o sea? Muy bien, son las dos, porque ambas están compuestas o por 2 consonantes o por más de una vocal. Bien, en el segundo ejemplo, ¿cuál crees que sean las sílabas compuestas? ¿La primera, la segunda o la tercera? Muy bien, la primera, porque lleva más de una más de 2 consonantes. Solo una vocal, pero más de una consonante, o sea, 2 consonantes. En el tercer ejemplo de permiso, ¿cuál crees que sea la sílaba compuesta? Muy bien, la primera. Y en el último ejemplo, ¿cuál sería la sílaba compuesta en estuche? Muy bien, la última, la sílaba che. Seguimos. Tenemos las sílabas directas. Muy bien, hemos hablado de las sílabas indirectas, ahora hablemos de las directas. ¿Qué son las sílabas directas? Son sílabas que inician con una consonante, ¿de acuerdo? Sabemos todas las consonantes que hay en el abecedario. Muy bien, y sabemos que hay vocales también.
Pero estas sílabas, cuando comienzan en consonante, se le llama sílabas directas. Y esta, por ejemplo, tenemos ejemplo de salario, alcoba, sostenido, espejo. ¿De acuerdo? En la primera, ¿cuáles crees que son las sílabas directas? Pues todas, porque todas comienzan con consonante. En la segunda ejemplo, solamente la segunda y la tercera, porque la primera no comienza en consonante, comienza en vocal. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces las sílabas directas del tercer ejemplo en sostenido? Muy bien, tenemos que es la primera, la segunda, la tercera y en realidad todas, la cuarta también. Y en el último ejemplo en espejo, solamente la segunda y la tercera sílaba, ¿de acuerdo? Segunda y tercera de la palabra, porque la palabra comienza en vocal. Y aquí dice que para que sean sílabas directas, recuerda que tiene que iniciar con una consonante. Tenemos las sílabas indirectas. ¿Qué son las sílabas indirectas? Las sílabas indirectas son las que comienzan con una vocal, ¿de acuerdo? Acuerda que las sílabas directas comenzaban con una consonante, pero en este caso van a iniciar con una vocal. Tenemos por ejemplo la palabra entre, esposa, reenviar y Alberto. En la primera, ¿cuál crees que sea la sílaba indirecta? Muy bien, la primera. ¿Por qué? Porque comienza con vocal. En la segunda, esposa, claro, porque también comienza con vocal. La segunda, que es po, y la tercera sílaba, que es sa, comienzan con consonante. Entonces no vendrían a estar en este grupo de palabras, de las sílabas indirectas. En la tercera, en el tercer ejemplo, tenemos reenviar. ¿Cuál crees que sea la sílaba indirecta? Muy bien, la segunda, porque comienza con consonante. Y también está la última, que está ar, que tampoco se ha encerrado aquí. Pero acuérdate, está en y está la sílaba ar, la última, porque también comienza en vocal. Bien, y en Alberto solo sería la primera, porque comienza en vocal. Tenemos las sílabas mixtas. ¿Qué son las sílabas mixtas? Son cuando una vocal o varias están entre consonantes. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el ejemplo de 100 pies. Más de una vocal están entre consonantes. ¿Sí? La I, la E en pies y la C y la E, que son consonantes, están encerrando a I y a E. En tal caso serían las sílabas mixtas. Bueno, ahora vamos a ver por último la clasificación de las palabras por el número de sílabas. ¿Cómo se van a clasificar estas palabras? Y las sílabas y el número de sílabas. De esta manera. Vamos a ver las palabras monosílabas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las palabras monosílabas? Se componen de una sola sílaba. Acuérdate que mono viene de uno y te está diciendo una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos luz, paz, de, pues, sol. Son monosílabas porque se pronuncian en una fuerza de voz. ¿De acuerdo? No tienen más sílabas. Tenemos las palabras bisílabas. ¿Qué son las palabras bisílabas? Se componen de dos sílabas. ¿De acuerdo? Todas las palabras que tengan dos sílabas se llaman palabras bisílabas. En este caso tenemos, por ejemplo, mamá, luna, perro, sordo. Todas son palabras que tienen dos sílabas y por ende entra a este grupo de palabras bisílabas. Tenemos las palabras trisílabas. Las palabras trisílabas se componen de tres sílabas. Por ejemplo, mañana, tortuga, personal, sorpresa. Bien, todas estas palabras tienen tres sílabas y entran a este grupo de palabras trisílabas. Tenemos las palabras tetrasílabas. Estas palabras se componen de cuatro sílabas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos mariposa, esqueleto, maracuyá y dirigente. ¿De acuerdo? Entonces todas estas palabras poseen cuatro sílabas cada una y por ende entran en este grupo de palabras tetrasílabas. Y tenemos por último las palabras polisílabas. Poli viene de muchas sílabas.
¿De acuerdo? Es verdad, conocemos que hay palabras hasta de 10 sílabas a más, pero entre las más conocidas vamos a tener las siguientes en los ejemplos. ¿Qué son las palabras polisílabas? Se componen de 5 o más sílabas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, inteligente, una palabra que tiene 5 sílabas, pertenece a este grupo de palabras polisílabas. Tenemos espectacular, mira, fíjate, una palabra que posee también 5 sílabas. Tenemos alcantarillado, ya es una palabra con una sílaba más, son 6 sílabas, pertenece a este grupo de palabras polisílabas. Y por último tenemos la palabra ametralladora, ¿de acuerdo? Esta palabra también contiene 6 sílabas y por ende pertenece a este grupo de palabras polisílabas. Bien, eso sería la clase de hoy. Y la tarea para esta clase va a ser la siguiente. Dice lo siguiente. Subraya las palabras que contengan sílabas monolíteras, ¿de acuerdo? Ahí va la primera parte. Luego vas a señalarlas. Ahí hay un error de escritura, lo siento. Dice luego señálalas, faltó ponerle ñ, señalarlas ya en sílabas y vas a encerrar la sílaba monolítera. Te explico para que no te confundas. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? De todas estas palabras vas a subrayar qué palabras, de acuerdo, tienen sílabas monolíteras. De todas estas palabras, alguna sílaba tiene que ser monolítera. Te doy una ayuda. Por ejemplo, la palabra también. Si tú lo separas, también tienen 2 sílabas. Pero en esas 2 sílabas no se encuentra ninguna sílaba monolítera. Entonces no la tienes que subrayar porque te está diciendo que subrayes de acuerdo a las palabras que te contengan sílabas monolíteras y no tienen sílabas monolíteras, entonces no las subrayas. La segunda, por ejemplo, paseo, si tú las separas, porque dice tienen que separarlas en sílabas, primero las subrayas, después las separas, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si acá las separamos, decimos paseo, tiene 3 sílabas y una de sus sílabas, que es la última, que solamente es O, es una palabra monolítera. ¿De acuerdo? Entonces la vas a subrayar, la vas a separar en sílabas y después vas a encerrar esa sílaba monolítera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Correcto. Y después de eso vas a hacer una oración con las palabras subrayadas. O sea, aquí de hecho va a haber palabras subrayadas que contengan sílabas monolíteras. Una vez que las subrayes, las separas en sílabas, encierras la sílaba monolítera y haces una oración con esas palabras. Esa es la tarea número 1. La segunda tarea, ¿de acuerdo? Vas a también subrayar las palabras, pero esta vez que contengan sílabas indirectas. ¿De acuerdo? Dentro de este grupo de palabras hay palabras que tienen sílabas indirectas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Primero vas a separarla en sílabas, ¿de acuerdo? Luego de separarla en sílabas vas a encerrar cuál es la sílaba indirecta. Para eso ya tienes el contenido de la clase para que te puedas ayudar. Y después de que encierres la sílaba indirecta vas a hacer 10 oraciones con 10 palabras de la lista, ¿de acuerdo? De las 10 que has subrayado y has encontrado las sílabas indirectas de todas estas palabras, solamente vas a escoger 10, a excepción de la tarea anterior que te está diciendo con todas las palabras subrayadas. Aquí no, aquí solo con 10 palabras vas a hacer oraciones. Y por último, vas a subrayar las palabras de esta lista que contengan sílabas trilíteras, igual que la primera. Ya, igual que la primera, vas primero a subrayar las palabras que contengan estas sílabas trilíteras. Pero ¿cómo me doy cuenta? Tengo primero que separarla en sílabas. Separo las palabras en sílabas, después solamente encierro la sílaba que es trilítera, ¿de acuerdo? Y una vez que encuentro, lo encierro
y voy a hacer una oración con todas esas palabras subrayadas. ¿De acuerdo? Bueno, si te costó un poco de repente poder entender la tarea, puedes retroceder el vídeo que se explica de manera detallada. La estoy explicando de manera detallada para que puedas realizarla. Bien, eso sería todo por el tema y el día de hoy. Bien, alumnos, que tengas muy buen día. Hasta pronto.